Hola, buenos días. Nos encontramos desde el estado de Luisiana. Como todos los viernes, venimos am, presentándonos en nuestro devocional, trayendo la palabra de Dios para esa fe, ese amor y esa esperanza, ¿verdad? Que trasciende de Dios. Y pues venimos hoy, en este día, en este viernes, recordándote que nos puedes encontrar en YouTube, las plataformas, gracias a todo esto que ahora podemos tener estas formas de llevar la palabra, ¿verdad? Gracias a Dios, a todo esto, a los equipos y a todo lo que cada día es diferente, ¿verdad? Pero hay algo que no puede pasar, ¿verdad? Que dice, la palabra de Dios mismo dice que, que teníamos que ir a ser discípulos, ¿verdad? Y muchas veces a través de estas plataformas damos gracias a Dios por estas formas en las que podemos compartirte la palabra a través de estas redes sociales, como es Si se puede radio y Mujer vuelve a soñar, entre YouTube y Spotify, para cuando tú quieras y no tengas el tiempo, pero puedas escucharnos a través de estas formas, ¿verdad? A través de la tecnología que ahora estamos capacitados y pues entramos en nuestro devocional, que hoy estamos hablando de lo que envenena el corazón, ¿verdad? Y que hoy, cómo Dios nos va a hablar a través de ese mensaje. Bueno, cómo Él ya me habló a mí, pero cómo nos va a llevar a toda verdad, a toda palabra, ¿verdad? Y pues antes de comenzar, pues quisiera dar gracias por todas aquellas personas que se van a comunicar, que van a tomar el tiempo, ¿verdad? Más adelante. Quiero dar gracias por la vida, por ustedes, por, porque es gracias a todo esto que hoy podemos compartir, es que esta palabra sea de bendición, tanto en sus vidas como lo ha sido en la mía, y esperando que hoy Dios nos muestre, ¿verdad? Más allá de lo que nosotros podemos hacer. Dice su palabra, ¿verdad? Que nosotros somos hechura suya. En Efesios 2:10 nos recuerda, ¿verdad? Dice, porque somos hechura suya, creadas en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella, ¿verdad? Y pues yo quiero que donde quiera que tú estés hoy des gracias a Dios, que nos recuerda que somos hechura suya, ¿verdad? Qué bonito, qué hermoso. Yo lo recibo desde el fondo de mi corazón, porque eso somos, hijas de Él. Él nos está preparando para buenas obras. Me está preparando a mí, te está preparando a ti, donde quiera que tú estás. Dice que hagamos todo, todo lo que hagamos, que lo hagamos para ti, como si fuera para Dios, ¿verdad? Para Dios, para aquel que nos creó desde el principio, ¿no? Somos hechura, hijas de Él. Entonces, Padre, te quiero dar gracias hoy por este día, por este maravilloso frío que me regalas aquí en el estado de Luisiana, Señor. Ayúdame a llevar tu palabra, Señor. Ayúdame a ser de dirección, de bendición, Padre, para aquellas personas que van a verlo más adelante, Señor.
Que hoy, Señora, en donde quiera que ellas se encuentren, donde quiera que ellos estén, también puedan dar gracias, Señor. Gracias por esta vida maravillosa, Señor, que aunque tenemos circunstancias que son difíciles, Padre, pero que en tus manos todas son de bendición, Padre, para enseñarnos una, para, para llevarnos a diferentes entendimientos, Señor, que todo lo que haces siempre lo haces para nuestro bien, Señor. Ayúdanos acorde a tu voluntad y a tu palabra, Señor, que podamos, Señor, ser de esa bendición para bendecir a los demás, Señor, y que hoy, Señor, tú bendigas cada vida, Señor, en donde quiera que ellos estén, en cualquier estado, en cualquier ciudad, en cualquier lugar, Padre, que tú los bendigas, Señor, que sus vidas sean de provecho, Señor, como dice tu palabra, somos hechuras tuyas, esa palabra, Señor, nos ayude a hacer propósitos hoy buenos, Señor, agradables ante tus ojos, Padre. Gracias, Padre, por este tiempo, por esa palabra, por todo lo que tú vas a hacer hoy en nuestras vidas, Señor, que lo agradecemos, lo llevamos, Señor, y que seas tú dirigiéndonos en todo momento y en toda área, Señor. Gloria a ti por todo lo que nos das, por todo lo que nos quitas y por todo lo que tú harás en nosotros. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y pues sí, estamos adentrándonos, permíteme, estamos adentrándonos, creo que tuve una fallita aquí, perdón. Estamos adentrándonos a lo que envenena el corazón, ¿verdad? ¿Y de qué nos va a hablar hoy la palabra a través de este devocional? Dice, comienza así, ¿verdad? La escritora comienza así. Ella fue una de las pocas mujeres que recibieron el título de profetisa. De hecho, es la primera que tuvo el honor en ella. Y esto nos habla a una de las proféticas que se manifestó mediante una poesía acompañada de canto, ¿verdad? En los tiempos de David. Y vamos a ver, dice, hoy estamos en decisiones que transforman. ¿Cómo hoy esta palabra nos puede transformar? ¿En qué área de nuestra vida donde nosotros tal vez no comprendemos el por qué o el para qué estamos aquí, ¿verdad? El por qué, pues para aprender, y el para qué, eso es lo que vamos a ver. ¿Para qué mi situación no ha cambiado? ¿Para qué sigo aquí, verdad? Y mientras nosotros estamos en esa espera, ¿cómo podemos transformar nuestra vida? ¿De qué forma nos puede hablar la palabra, verdad? Y aquí nos recuerda que esta persona era, tenía el don profético que se manifestó mediante poesía acompañada de canto, ¿sí? Yo no sé, pero a veces o muchas de las veces en la prueba hay talentos, ¿no? ¿No te has puesto a ver como creyente, como hermana, que a veces cuando la situación en un trabajo no prospera, pero llegan los talentos, ¿sí? Y no es que no haya prosperidad, es que Dios quiere usar lo que tienes ahí dentro, lo que nadie o lo que ni tú misma sabías de qué talentosa eras, ¿verdad? O de qué talentos tienes, cómo te hizo Dios, porque Dios te hizo para buenas obras, su palabra lo dice. Y esto es lo que nos habla, ¿verdad? Que ella estuvo ella tenía ese don profético, ¿verdad? Acompañada de canto. En los tiempos de David, sabemos que los tiempos de David no eran tan buenos, ¿verdad? Y Samuel, porque recuerden que todos pasamos por pruebas largas, en espera, en momentos difíciles, ¿verdad? Dice, su nombre podría significar amargura,
¿sí? Imagínate, rebelión, pero en la escritura se le conoce como Miriam o María, la hermana de Moisés. Ajá. La misma que veló por él cuando, siendo un bebé, tuvieron que colocarlo en una canasta en las aguas del Nilo. ¿Se recuerdan de esa historia que lo tuvieron que dejar ahí para protegerlo, ¿sí? Y lo pusieron en una canasta y lo pusieron en el río, ¿verdad? De acuerdo al relato bíblico, no tenemos mención de que se casara ni tampoco de un esposo, por lo que podemos pensar que ella fue una mujer, se está hablando de Miriam, ¿verdad? Soltera. Esto era algo muy poco común para una época en la que el único valor que la mujer tenía a nivel social estaba en tener una familia y crear hijos. En verdad que la Biblia es un libro increíble, ¿verdad? No solamente es un libro, es nuestra vida que podemos, que Dios nos habla, nos instruye, nos raguñe para cosas, para tener la sabiduría de cómo llevar nuestra vida, ¿verdad? Y sí, dice, porque si pensaste por un momento que Dios no tiene espacio para las solteras, a partir de hoy ya puedes cambiar tu perspectiva. Y es que la palabra de Dios es bien clara porque sí hay espacio para aquellas. Pablo lo dice en su palabra, ¿verdad? Si en Tito nos dice que a los hombres les incita, si no te, que es mejor no casarte y servirle al Señor, ¿verdad? Si nuestro pensamiento es bueno no casarnos y entregarnos nuestra vida al Señor, está bien, ¿sí? Porque muchas veces somos llamados también a ese ministerio, a entregar nuestra vida al Señor. Entonces, el matrimonio es uno de los, te puedo decir? El matrimonio es uno de los ministerios más peleado por Satanás, porque recordemos que Dios fue quien lo estableció, ¿verdad? Para una vida familiar, para algo bueno, ese es el concepto que Dios tenía desde el principio, para procrearnos, ¿verdad? Entonces, ese es el que también es más atacado, pero es una bendición tener una familia, ¿sí? A pesar de las circunstancias, demos gracias a Dios por los hijos, por el esposo, por todo lo que Dios hizo, porque Dios nunca se equivocó, Dios siempre lo hizo perfecto. Tal vez nosotros en muchas pasamos la prueba de ese matrimonio, muchas no, pero Dios lo hizo perfecto, Dios lo diseñó, ¿sí? Dios lo hizo con un propósito y el propósito de Dios siempre es una bendición. Y así también aquí dice, el ser soltero también es una bendición, no, no cambia nada, dice, ¿verdad? Miriam fue una mujer que se dedicó al servicio de Dios, a contribuir al ministerio de sus dos hermanos, Moisés y Aarón. Si nos vamos a Miqueas 6:4, aquí nos relata por qué, ¿verdad? Este, el ser soltera no significaba que no podía ser parte de una familia, sino que él te llevaba a, a, también a ser parte. Hay tantos am, hijos en este tiempo, bueno, en aquellos tiempos también, ¿verdad? Donde abandonaban a los hijos, donde los padres fallecían, donde no había que, este,
donde no había quien los cuidara, quien los dirigiera, quien estuviera al cargo de ellos, ¿verdad? Y por eso es que también Dios en su totalidad, Él ya sabe dónde te va a llevar, Él ya sabe dónde te va a poner, Él ya sabe por qué no te has casado, porque Él usa esos méritos para alguien más, ¿verdad? Nunca te va a dejar sin algo que no sea de bendición para otro, ¿verdad? Y aquí en Miqueas nos relata, perdón, es que ya lo tenía, pero se me, Miqueas, se me fue a otro, aquí nos dice, ¿verdad? Que, espérenme, discúlpenme, se me fue am, Miqueas 6:4, ¿verdad? Y nos habla discúlpeme, una disculpa, se me fue la, la página y la tenía guardada para no tomar mucho tiempo, pero a veces así pasa, un- una falta de calculamiento, ¿verdad? Donde yo tengo estas ya apuntadas, pero hoy lo quise relatar en la Biblia, ¿verdad? Que sea palabra de Dios y que vean que no es solo lo que te pongo, sino que sea, vean que está aquí para que ustedes en algún momento puedan relatar con esta porción bíblica, ¿verdad? Dice, Miqueas 6:4 dice, am, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te derrimí. Y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María, ¿sí? Él ya le había dado ese encargo, ese ministerio, ¿verdad? De sus 12 hermanos y de María, dice, ¿verdad? O sea, ya le había dado el cargo, o sea, no es de que quieras, es que la redimió para bendición, ajá. Así Él nos puede dar un cargo y a veces no nos gusta, pero no es que no nos guste, Él nos lo dio por algo, ¿verdad? Entonces, siempre hay que agradecer, no como nos guste, no como queramos, sino porque Él nos lo dio, ¿sí? Muchas veces Él nos dio el cargo de unos hijos y los hijos no van a ser como nosotros queremos que sean, pero Él ya nos dio ese cargo. ¿Qué le vamos a entregar? ¿Qué cuentas vamos a entregar de esto que Él nos dio, verdad? En eso es que tenemos que trabajar, ¿verdad? Y dice, si analizamos, nos daremos cuenta de que la profetista hermana de Aarón tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas, ¿sí? Ella dijo, no, yo, ¿por qué voy a tomar este cargo? No, ella, ¿qué hizo? Como un líder, ¿sí? En ese tiempo agarró el pandero y alabó, ajá, con gratitud, gracias, ¿verdad? Y a veces eso es lo que nos falta decir, gracias Señor por esto que tú me has dado, por este trabajo con mis hijos, por si eres casada, por este esposo, si estás en un trabajo y eres soltera, gracias por este beneficio, gracias por esta carrera, gracias por el estudio, gracias por todo, ¿verdad? Lo que Él nos da, hay que ser agradecidas en lo poco. Dice que si tú eres agradecida en lo poco, en lo mucho Él te va a bendecir, ¿sí? Dice, y María les respondía, cantad a Jehová porque en extremo se ha engrandecido
ha echado en el mar al caballo y al jinete. Imagínate, y esto lo podemos encontrar en Éxodo. Ujú. No quiero perder esta de Micheas, por si otra vez tenemos que regresar, pero en Éxodo nos recuerda, a esta aquí ya la tenía también, 15:20, ¿sí? ¿Qué nos dice Éxodos 15:20? Nos dice, y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y a todas las mujeres, perdón, todas las mujeres salieron en pos de ella con pandero y danza, ¿sí? A glorificar a lo que Dios ya les había dado, ¿verdad? Dice, sin embargo, como tú y yo, ella no fue perfecta. Aunque Dios la usó en varias ocasiones, algo en su corazón no estaba bien y el problema no se hizo esperar. ¿A cuántas de nosotros no nos podemos identificar con esas cosas, verdad? Nosotros, Dios nos va a usar siempre porque recordemos que les dije en el principio, somos hechuras. Él nos hizo desde el principio. Nuestros padres fueron Adán y Eva, ¿sí? Y por esa razón nosotros somos hijos también del pecado. No vamos a ser perfectas. Nuestra carne, nuestras debilidades nos aparta de las cosas que Dios tiene para nosotros y Él lo tiene perfecto. Él la usó de muchas maneras, dice, ¿verdad? Su palabra. Y a nosotros nos usa de muchas maneras, pero detente por un momento, detente. Y muchas veces antes de que haya una podación, escudriña, Señor, mi corazón para lo que a ti no te está agradando, porque tú me estás usando, pero ¿en qué estoy fallando? ¿Sí? Allí es donde debemos de tomar en qué estoy fallando. Gracias porque tú me bendices de gran manera. Gracias porque tú me lo das todo. Ujú. Y aquí en números lo vamos a ver en qué falló ella. ¿Sí? 12, números 12 al 2. Dice así, ¿verdad? 12, 1 al 2 dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita, y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová. No ha hablado también por nosotros. Y lo oyó Jehová. Ujú. ¿Qué fue lo que pasó? Que ellas, dice que María fue y dijo, María le dijo a Aarón que solamente había hablado por causa de Moisés, por causa de Moisés, de la mujer que él había tomado, ¿verdad? Pero que a ellos no le habían tomado en cuenta solamente por causa de Moisés, y a Jehová no le gustó, se entristeció de escuchar, y muchas veces así podemos nosotros creer que hablar de la persona que amamos, de faltarle al respeto o a nuestras personas alrededores, hey, nosotros podemos hacerlo, tenemos libre albedrío, pero ¿qué pasa? Que Dios nos está escuchando, que ya no estamos haciendo lo correcto, ¿sí? ¿Cómo Él le va a agradar lo que nosotros ya no estamos llevando por orden o por sujeción a Cristo?
a Dios, a Jesús, si decimos que amamos a Jesús, pero nuestro amor debe de reflejarlo como lo fue Él, ¿verdad? Caminar como Él lo fue. Él no hablaba de las personas, a pesar que las personas, no todas, dicen, no había hombre bueno, no hay ni uno bueno. En la Biblia nos lo recuerda también. Entonces, ¿cómo podemos nosotros llevar y servir a Dios si nosotros no estamos siendo eso, esa reverencia, esa lealtad, ¿verdad? Nosotros nos desenfocamos, nos desenfrenamos y hacemos lo incorrecto. ¿Por qué? Por nuestro pecado, por nuestra falta de conocimiento, porque también dice que la lengua nos ayuda a bendecir y a maldecir. Y entonces, cuando nosotros ya estamos siendo de, de un desvío de una palabra que a Dios no le puede agradar, pues Él se enoja, ¿verdad? Primero se entristece porque nos está dando un cargo maravilloso, el gozo de servirle, el gozo de hacer algo para Él. Es una bendición hacer algo maravilloso para Él. Pero cuando nosotros ya nos desviamos y no estamos haciendo en ese amor, en lo que Dios nos está mandando, entonces ya no somos de bendición, ¿verdad? Ya no, se corrompe nuestra vida y Dios pues también no le agrada, ¿sí? A primera vista pareciera que perdón, que el problema era el matrimonio de Moisés, ¿sí? Porque ellos ya habían dicho que por la mujer cusita, o sea, la mujer que no pertenecía, ¿verdad? A eso se referían, pero no era así. Dice, en realidad eso fue meramente un pretexto que ocultaba lo que de verdad estaba molestándoles. ¿Sí? Era una excusa, como en los matrimonios. Ay, no, pues es que ella hizo, recordemos a Eva, es que la serpiente me dijo que comiera, ¿sí? O sea, siempre hay un culpable detrás de nosotros y de esto habla, ¿sí? Lo que envenena el corazón, cómo nos envenena, ¿sí? Cómo nos envenena y nos desvía del propósito que Dios tiene para ti, para mí. Con tan solo un pensamiento, con tan solo una palabra, con tan solo algo tan insignificante nos lleva a ese desvío, ¿verdad? Déjame decirte que no solamente te pasa a ti, pasa a mí como ser humano, sí, pero tenemos que tomar ese momento y decir, Señor, ayúdanos. ¿En qué estoy fallando? Yo quiero servirte para ti, que mi servicio sea desde el fondo de mi corazón. Cámbiame, sin importar dónde está el problema, cámbiame a mí, porque si yo debo de ser el problema cuando uno ya no está viendo y está mirando lo que otras personas hacen, el problema no está allá, el matrimonio dice que no estaba allá, el problema no era allá, el problema era cómo lo estábamos pensando, de qué manera lo estábamos llevando, cómo lo estábamos poniendo en acusación, que era por esta mujer que Moisés había traído, ¿no? Y no era eso, dice. ¿Cuál era la raíz? Ajá. Y muchas veces hay que detenernos en una enfermedad. ¿Qué fue la raíz? Tal vez fue un enojo y no me di cuenta desde dónde viene esta enfermedad. El problema con mis hijos, ¿cuál fue? ¿Qué fue? Tuvo que ver un comienzo, tuvo que ver esa raíz, como cuando plantamos una plantita, ¿verdad?
hay que saber ponerle la tierra para que agarre la raíz. ¿De dónde viene esa raíz? Si esa raíz es mala, el corazón está envenenado, ¿no? Ujú. ¿De dónde viene la raíz? Ajá. Entonces, es interesante también que la Biblia diga María y Aarón. Por lo general, perdón, los redactores bíblicos no ponían primero el nombre de las mujeres, siempre exaltaban primero en el hombre. Si ustedes se han fijado, cuando van a una boda, que tiene que ser el hombre, porque él es el líder. Dios primero, al hombre, la mujer. Entonces siempre va en un orden, ¿sí? Dios es un Dios de orden. Y luego los hijos, ¿sí? Así en todo tiempo era primero el hombre, ¿verdad? El hecho de que aquí apareciera así me lleva a pensar de que ella, quien comenzó la murmuración, y no me extraña, era una mujer. Nosotras somos más dadas a estas cosas, seamos honestas, ¿sí? Aquí se refiere que el que dijo que la mujer era, que la mujer no estaba siendo, perdón, aquí se refiere a que decían que por causa de la mujer habían tomado más en cuenta a Moisés, ¿verdad? Pero aquí decía que era María y Aarón, pero aquí dice me extraña, no fue a María, no fue a Aarón, porque aquí primero menciona a la mujer. Entonces, para mencionar primero a la mujer, fue primero, vino ese mal, esa raíz del pensamiento de María, de una mujer, ¿sí? Porque dice, hay que ser honestas. Cuando nosotros metemos un pensamiento erróneo, ya lo traemos mal, ya estamos pensándolo sin antes, o ya lo suponemos sin antes saber el fondo de esta raíz, ¿verdad? Dice, pero el problema de Miriam no era apropiadamente la esposa de Moisés, porque en su descuestionamiento, en realidad lo que se mencionaba es el papel protagónico de su hermano que los motivó. O sea, ella hablaba que el problema no era la esposa, sino por qué lo hizo Moisés, ¿ah? Celos y envidia, o sea, empezaron los celos. Dicen, temo perder lo que tengo. Tal vez ella pensó que ahora que Moisés era el líder, nadie prestaría atención a sus cantos, ni siquiera las mujeres a las que había guiado en aquel día histórico. La envidia, dice. Wow, está fuerte el mensaje, es verdad. O sea, ella estaba pensando en cómo le afectaría si ella había dedicado todo el tiempo a Moisés, a sus hermanos, Dios la había puesto como líder, porque ella tenía miedo de cómo ahora que Moisés iba a ser el líder, todo se iba a desviar. Ya no iba a ser ella la importante, sino ahora iban a seguir a Moisés. Sí, fíjese, empezó los celos, la contienda, porque ahora el liderazgo lo iba a tener Moisés. Y luego porque él ya había tenido a la mujer, o sea, ella en su pensamiento ya había calculado que Moisés iba a poner quizás a la mujer, ¿verdad? No lo sabemos, pero eso es lo que por celos ella ya había calculado que ya nada de lo que ella había hecho, de lo que era importante de la alabanza, de lo que ella servía, ya no iba a ser, ¿verdad? Empezó, dice, la envidia, yo quiero lo que tú tienes, empezó a decir. ¿Qué quería Miriam?
el liderazgo, ¿sí? Lo que teníamos es el mismo respeto y conocimiento porque al fin de cuentas Dios también había hablado a través de ella. ¿Te suena familiar? ¿Sí? Dios ya le había dicho, ¿sí? Entonces, el liderazgo, porque el liderazgo era el reconocimiento y el respeto que le iban a decir. Todas luchamos con eso en un momento u otro de la vida, o quizás en más momentos de los que quisiéramos admitir y saber por dónde empieza la envidia y los celos. Ujú. Por lo que mencionamos en, en el versículo pasado, de que a veces cuando vemos eso, ¿verdad? De que, wow, me gustó, lo quiero, te dejas ver por la vista, no por la raíz. ¿Por qué viene todo esto? ¿Para qué vino todo esto? ¿Sí? Y ella también se dejó llevar por la vista, no lo que Dios podía hacer a través de eso. Ujú. Dice, y sabes por dónde, o sea, nosotras sabemos por dónde empiezan los celos, la envidia. Por lo que mencionamos, dice, ¿verdad? Bueno, ya les estaba hablando de lo que habíamos mencionado el devocional pasado, donde yo les decía que a veces que nuestra vista nos puede deslumbrar solo porque lo vimos, pero ¿dónde viene el fondo? ¿Para qué fue esa vista puesta ahí? No porque nos guste, sino que sea porque de verdad es lo que Dios quiere a través de lo bonito que se pueda ver, ¿verdad? Pero ¿qué es la realidad que hay detrás de esa belleza, ¿verdad? Entonces, no nos dejemos llevar por nuestros ojos, por nuestra tentación, por nuestro momento. Dejémonos que Dios nos forme en ese carácter para saber cuál es lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Dice, cuando comparamos nuestros ministerios o trabajos, poco a poco nuestro corazón comienza a contaminarse y sin darnos cuenta llegamos al punto en que Miriam se encontró cuestionando a Moisés y a Dios, ¿sí? ¿Qué pasa? En vez de decir, hermana, qué bien lo hizo, mm, me gustó o algo así, ¿verdad? ¿Qué pasa? Queremos, ay, ¿cómo lo hizo, no? Entonces ahí nuestro corazón ya nos está inclinando a lo bueno. Se supone que somos hijas de Dios y que debemos apoyarnos en todo momento, ¿sí? Yo comparto un ministerio de mujeres con otra hermana que yo amo, aprecio mucho. Miren, ella tiene un talento de llevar a todo muy bien acomodado en, en la pantalla, ¿sí? Me encanta eso como todo ella lo prepara, ¿verdad? Y, y a mí me gusta más no a lo antiguo, pero me gusta que la palabra sea más, que caiga en esos lugares, ¿verdad? Pero ese talento de ella, wow, yo siempre digo, qué bien, ¿verdad? Cada quien Dios nos lleva por ese talento y es bonito porque cuando ella siempre dice, yo se lo hago, yo esto, o sea, es un complemento y es bonito trabajar en equipo porque llevamos todo eso para agradar a Dios, para hacer un funcionamiento mucho mejor, ¿sí? Y eso es lo que Dios dice y eso es lo que Dios nos comparte, orar unos por otros, sobre todo por los santos, dice Dios. Dios instruyó esa palabra para llevarnos todos en armonía, ¿verdad? Eh, esa palabra viene de,
fue escrita por Pablo, ¿verdad? Que él decía, por los santos, ¿verdad? Donde, pues claro, fue dirigida por Dios en el corazón de Pablo, ¿verdad? Donde él nos lleva en esa instrucción, en esa dirección de que oremos por todos los que le sirven a Dios, ¿verdad? Para que no haya estos celos, como aquí no lo relata, ¿verdad? Dice, en estos pasajes bíblicos encontraremos decisiones muy erradas que tuvieron su origen en la envidia, ¿sí? ¿Cuáles son las palabras de envidia que hoy les voy a compartir? Y yo creo que nos quedamos hasta aquí en esta lectura. Se las voy a compartir rápidamente y también ya la tengo aquí. ¿De qué palabras que no son apropiadas, ¿verdad? ¿Cuál fue la motivación de los principales sacerdotes, ¿verdad? Si leemos Marcos 15:10, y tú lo puedes leer, si algo allí te está hablando en tu tiempo, si tú quieres meditar en esta palabra, hazlo, ¿verdad? Porque te va a sacar de una duda, de un pensamiento que no está bien, ¿verdad? Dice en Marcos 15:10. Ajá. ¿Por, por qué reíes? Que os suelte al rey de los judíos. Perdón, me fui una antes. Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Pero está bien que me haya ido antes porque nos habla, dice, y Pilato le respondió diciendo, ¿qué reíes que suelte al rey de los judíos? Era cuando Dios iba a ser, cuando Dios fue entregado, ¿verdad? Cuando lo arrestaron los judíos y Pilato decía, ¿a quién quieren que soltemos? ¿A Barrabás? Que Barrabás era un ladrón que había hecho muchas cosas, ¿verdad? O al rey de los judíos. Ujú. Porque ahí conocía que ellos tenían envidia de lo que Dios había hecho. No le encontraron pecado, pero querían que él pagara un homicidio que no había cometido, ¿verdad? Mas, sin embargo, Barrabás había sido preso con sus compañeros de Mortín, que había cometido homicidio en una revuelta y la multitud simplemente no quiso que él, que sí tenía delito, él fuera el que fuera arrestado, ¿no? Sino que querían que fuera Dios el que no tenía, Jesús no tenía ningún delito, no se le había hallado nada, no lo acusaban, no había una acusación, ¿sí? Entonces allí es donde dice la envidia, también desde allí nos habla de la envidia, ¿sí? Porque conocían que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes, por envidia, porque como no le encontraron delito y no sabían, o sea, a fuerza lo querían entregar allí para someterlo a maldad, o sea, a todo lo que Dios pasó por nosotros, ¿verdad? Desde allí, fíjense, desde dónde viene toda la envidia. Y dice Génesis, otra vez nos volvemos a Génesis 31, ¿sí? Aquí, rápidamente, aquí dice, mira, ¿qué generó el conflicto entre las dos hermanas? Otra cosa, otra parte que nos habla, ¿sí? La envidia existe, los celos existen, ¿sí? ¿Qué engendró? Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos o si no me muero. Wow, otra envidia, ¿sí? Ujú. Y
Vamos a otro versículo más. Apúntalo de verdad, si te sirve, es de motivación para que no caigamos en esas cosas, que nuestro corazón no se alimente de lo malo, sino que hagamos el bien por el mal, sin importar. Va a haber gente que nos va a hacer el daño, pero nosotras busquemos siempre agradarle a Dios. No hay mejor bendición que esa, yo te lo puedo decir. Cuando tú actúas bien, créeme que todos tus caminos van a ser rectos. Y cuando venga la injusticia para ti, Dios te va a sacar de la prueba porque tú ya caminaste en esa justicia que Dios quiere, que no nos desviemos de lo que los malos hacen, sino que hagamos el bien, ¿sí? Que hagamos el bien en contra del mal. Ujú. Y vamos rápidamente a Hechos 9, 7 al 6, ¿ok? Hechos 7, capítulo 7 y versículo 9 nos habla así. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Fíjense, aun cuando el enemigo quiere usar las cosas para mal, ¿qué hace Dios? Nos levanta para nuestro bien, ¿sí? Y eso es algo maravilloso que no importa quién nos ataque, sino quién va delante de nosotros, ¿sí? Entonces, con estas tres versículos les recuerdo que no caigamos en la tentación, ¿sí? Dios tiene, mira, lo que Dios te da y lo que Él ya te ha dado no te lo va a quitar, más bien te lo va a ampliar, te lo va, créeme, créeme que te puedo decir que cuando tus caminos son rectos, Él ensancha tu territorio, ¿sí? Ten miedo mejor cómo vas a manejar eso, porque Dios nunca se equivoca. Cuando Él mira tu corazón, Él ensancha tu territorio y se da cuenta que te puede dar más de lo que tú ni siquiera estás pidiendo. Y eso te lo da en abundancia, en salud, en prosperidad, en todo, porque Él quiere lo mejor para nosotros, pero que nuestro corazón no sea desviado, ¿sí? Gracias demos por todo lo que Él nos enseñó hoy, ¿verdad? Porque esas cosas las grabemos en nuestra mente, en nuestro corazón, para que cuando queramos o nuestra mente nos desvíe, recordemos estos versículos de motivación, ¿sí? Que nos dice en Marcos, ¿verdad? Que Dios fue entregado sin pecado, pero los sacerdotes querían que Él pagara un precio, un daño que Él no había hecho por envidia. Ajá. Y en Génesis nos lo recuerda otra vez con las hermanas, ¿verdad? Que ella no podía tener hijos y que quería por envidia tener hijos. Lidia, ¿verdad? Y aquí otra vez nos lo vuelve a recordar y que estas palabras queden, ¿verdad? Cómo entregaron a Josué sus hermanos por envidia, porque el papá lo quería. Y mira cómo lo hicieron, cómo sufrió él. Ajá. Y luego Dios lo libró y no solamente lo libró, sino lo llevó en bendición para bendecirlos y perdonarlos. ¡Wow! Qué hermosa palabra. Y así Dios puede hacer contigo y conmigo. ¿Sí? No desviemos nuestros caminos, hagamos el mal. Sabemos que tenemos muchas pruebas, pero que a través de esas pruebas Dios nos use para seguir haciendo el bien. Ya llegará nuestra recompensa. La recompensa viene para todos, tanto para el que nos hizo el mal, pero nosotros no nos preocupemos, nosotros preocupemos por seguir haciendo el bien. No es fácil. Estoy en este punto donde digo,
no es fácil, donde digo, Señor, sácame de la prueba, pero créeme que cada vez que Él me da una palabra de estos, me lleva más a decir gracias, Señor. Gracias por la prueba que estoy pasando, porque tú me vas a sacar en victoria. Y no para mi victoria, para que tú seas glorificado a través de mi prueba, como fue glorificado Josué, como Dios venció en esa cruz por nuestros pecados. Gracias. Gracias, Padre. Hoy por hoy puedo decir gracias de todas mis situaciones, de todas mis pruebas, porque sé que en ti ya tengo la victoria. Y con esa gratitud hoy terminamos este devocional, ¿sí? Pero antes les voy a leer rápido esto. La conclusión. Miriam pagó un precio muy alto. No queremos pagar ese precio. Se enfermó de la lepra y la expulsaron del campamento. Gracias a Dios que ya no es así, sino ya no es así como aquellos tiempos, ¿verdad? Porque Dios tiene gracia, dice, por su gracia estamos aquí, porque su misericordia es tan grande para ti, para mí. Si hemos hecho algo malo, Él nos redimió con su sangre preciosa y nos ama, pero si nos va a pasar por corrección, ¿sí? Pero dice, ya no tenemos eso, ¿sí? Si no necesitamos muchos, si no necesitaríamos muchos más hospitales para los leprosos. Gloria a Dios que no hay ya eso. Tú y yo ahora vivimos bajo la gracia de Dios que nos dice, con envidias y celos, te amo y te perdono. A aquella persona, te amo, te perdono, voy a hacer el bien, sin importar lo que tú me hagas, ¿sí? Sin embargo, eso no exoneraba, al contrario, ¿verdad? No exoneraba lo que ella había hecho. Al contrario, dice, la palabra está llena de exhortaciones a cuidar de nuestro corazón y limpiarlo de cosas tan contaminantes como esta. Podemos justificarlo de mil maneras, pero déjame decirte, sin tapujos, que la envidia no tiene cavidad en el plan de Dios para nuestra vida. Desde un principio, Él lo dejó bien claro. Amén. Expulsando a nuestros primeros padres, a la mujer que lo tuvo todo, ¿sí? Ahora, mi pregunta es personal para ti y para mí. ¿Cómo cambiaríamos todo esto que nos está enseñando, verdad? ¿Qué dice Éxodos 20? Rápido me voy a ir aquí. Éxodos 20, ¿sí? En el versículo 17. Voy rápido y de verdad que aquí concluyo con esto, porque sí. Fíjate lo que nos dice Éxodos 20:17. Ujú. Dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguno de tu prójimo, ¿sí? Ajá. Más claro no puede ser. Ujú. Y que esta palabra hoy nos llegue en lo más profundo de nuestro corazón, porque Dios tiene para nosotros algo especial y eso que Dios te da, nadie te lo puede quitar. No nos dice en Salmos, en una cita bíblica, dice que no nos da envidia de cómo prosperan los demás, sino cómo Dios nos va a prosperar a nosotros, ¿sí? No miremos el ojo ajeno, ¿sí? No miremos nada de cómo los malos prosperan. Dejemos que Dios nos prospere y nos lleve por un corazón limpio, Señor. Gracias. Aquí concluyo.
y que esta palabra hoy sea de esa decisión que transforme tu vida, de esa decisión que solo Dios puede ver dentro de nuestro corazón, ¿verdad? En qué estamos fallando, en qué nos estamos desviando. Si no si nos estamos desviando del propósito de Dios, déjame decirte que paremos porque Dios tiene más abundancia, mejores cosas para ti y para mí. No codiciemos, dice. Padre, en esta palabra te doy gracias, Padre, porque tú nos amas a pesar de los imperfectos que somos, Señor. Ayúdanos, Señor, a caminar en tu palabra, Señor, no codiciando nada ajeno, Padre, porque lo que tú tienes es maravilloso para esa persona que me está viendo, para aquella hermana, para aquella creyente, para todos, Padre, tú tienes grandes y maravillosas cosas en nuestra vida, Padre. Ayúdanos a caminar, Señor, si hoy estamos teniendo celos, Padre, que hoy entreguemos eso, porque esa es una contaminación, es algo que contamina nuestra carne y afecta nuestro ser, Señor. Ayúdanos a liberarnos de esos celos, Padre, porque lo que tú nos das es mucho más grande y abundante y verdadero y no tenemos que quitar nada. Padre, si este momento nos estamos desviando de esa envidia también, Padre, ayúdanos, Padre. Tú nos das tantas cosas por qué agradecer, principalmente por la vida, por la salud, Padre, porque no nos dejas, porque nos bendices en abundante, Señor, y ricamente día con día, Padre. Que ese no sea nuestro desvío, Padre. Padre, si hay algo que está contaminando nuestro ser, Padre, en esta hora yo te pido por cada persona, Señor. En todo momento, en todo lugar, en cualquier situación que ellos se encuentren, Padre, que hoy tú les bendigas, Señor, en esa abundancia buena, agradable y perfecta, Padre, que porque lo que tú das es mejor que lo que nosotros podemos desear, Padre. Recuérdanos, Padre, que tú expulsaste a nuestros padres, a Abraham y a Eva, por querer más de lo que tú ya les habías dado. Padre, recuérdanos desde esa enseñanza, Señor, y ayúdanos a caminar en tu verdad, en tus frutos, en lo que tú tienes, en lo que tú nos das día con día, y ayúdanos a amarlo, a cuidarlo, a bendecirlo y ser de bendición para otros. Padre, en esta hora, Señor, esa es mi oración por todo aquel que vaya a ver este devocional, Señor, que tú bendigas su vida, Señor, que no mire otras cosas, que mire lo que tú vas a hacer en su vida, Padre. Que mire sus frutos, que mire sus caminos, Señor, que mire cómo tan grande le vas a bendecir, Padre, en todos sus aspectos, en esas finanzas, en esa salud, en ese matrimonio, en esa crisis matrimonial, en esos hijos, en todo, Señor, dice, porque tú eres el dador de nuestra vida, Padre. Gracias te doy, Padre. Dales ánimo, Padre. Bendíceles en el ánimo si necesitan. Bendíceles en su fe, Padre. Bendíceles, Padre, en esa esperanza que es en Cristo Jesús en esta hora. Y yo recibo la bendición de tu nombre precioso, Padre. Gracias te doy por este tiempo. Gracias por todas las personas y todo te lo pongo en tus preciosas manos, que es de bendición para nuestras vidas, en el nombre poderoso, sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y que hoy sea un día de mucha bendición en tu vida y en tus caminos. Dios te bendiga y nos vemos el próximo devocional. Hasta luego. Bendiciones.
Listo. Aló, aló. Espera, 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 espera.